Buenos días, hermanos, amigos. Otra vez estamos juntos para abrir la palabra de Dios en este maravilloso día de primavera, donde la gracia del Señor se renueva, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Estamos considerando el gran mandamiento del Señor en Mateo, mejor dicho, Marcos, capítulo 12, versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ayer estuvimos considerando, ¿os acordáis, amigos?, el primer gran mandamiento, el único mandamiento importante. Todos los demás están reunidos, están concentrados ahí, están, incluidos ahí. Pero este primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, está unido también a amar al prójimo como uno mismo. Es como la cara y la cruz de una misma moneda. Una moneda tiene cara y cruz, y el mandamiento del Señor tiene por una parte el amor a Dios y por otra parte el amor al prójimo. Y no se pueden separar el uno del otro. Por eso toda la Escritura, toda la Biblia nos explica que amar a Dios es igual que amar al prójimo, que amar al prójimo es igual que amar a Dios. Y todo está unido, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces, toda la Biblia nos enseña que el amor al prójimo es realmente el cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo dice que no debamos nada a nadie, sino en amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo, dice, ha cumplido la ley. Jesús fue aún más explicando esto de una manera más profunda. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Luego, entonces, no solamente somos llamados a amar al prójimo, sino incluso a amar al enemigo. Y esto es parte del mandamiento de Dios. Una de las cosas que nos pasa a nosotros a veces los cristianos, y le pasa también por supuesto, a cualquier ser humano, es creerse bueno. Nos creemos que somos mejores. Nos creemos que nosotros no somos tan malos como otros, y por lo tanto parece que Dios nos debe algo, parece que Dios nos tiene que dar algún premio, alguna recompensa, porque en verdad no somos tan malos como los demás. Y no matamos, no robamos. Quizá no estamos cometiendo adulterio, no estamos, deshonrando a nuestros padres. Pero el mandamiento del Señor no solamente es amarle a Él con todo el corazón, que podemos decirle, pues esto quizá, amar a Dios, honrarle solo a Él, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, lo estamos haciendo, estamos en ello. Pero después explica y dice Jesús que el segundo es semejante. El segundo es semejante, es decir, está unido a este. Y es el amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Hay muchas maneras de decirlo. Jesús contó aquella parábola del buen samaritano para explicar a aquel hombre: ¿y quién es mi prójimo? Porque mi prójimo, ¿cómo va a ser mi enemigo? ¿Cómo va a ser un hereje? ¿Cómo va a ser un blasfemo? ¿Cómo va a ser un inmoral?
Pero Jesús explicó lo que es el prójimo, pero también nos explica el Señor qué es amar al prójimo. Porque cuando dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, con eso quiere decir que está incluido en nuestro prójimo cualquier persona, aún las personas peores, entre comillas. Aún las personas que más daño nos puedan causar o más dolor o más difícil sea para nosotros amar a esas personas. Y como estamos en un mundo tan sumamente hipócrita y tan sumamente malvado, nosotros nos contagiamos y nos contaminamos de ese odio, ese intentar amar a Dios, pero a la vez odiar, despreciar, insultar y discriminar a nuestro prójimo y después venir a Dios y sentirnos bien, como si no hubiera pasado nada. Este es el gran problema del pecado, que el pecado nos endurece, nos engaña, y el pecado hace que podamos sentirnos bien delante de Dios, incluso aún aunque estamos cometiendo y haciendo lo malo. Eso está claro en la Biblia. Muchos se engañaron así. El apóstol Pedro cayó en la hipocresía siendo un apóstol. Los corintios estaban practicando no el amor a los hermanos, no el amor al prójimo, pero se creían muy espirituales, con sus dones espirituales y con estas cosas, cuando estaban viviendo no para edificar a su prójimo, sino pecando contra Cristo y dañando la débil conciencia de los otros hermanos. En Primera de Juan se nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieseis amor el uno para con el otro. Entonces hay un amor especial hacia los cristianos y hay un amor general que debemos impartir también a los que no lo son. ¿Y cómo se traduce esto del amar al prójimo? Pues el amar al prójimo por lo menos implica no causar mal a los que nos rodean, como los médicos que tienen ese juramento que dicen no hacer daño, no causar mal. Pero esto nosotros los cristianos parece que tampoco lo hemos entendido, porque es amar al prójimo insultar, es amar al prójimo despreciar, discriminar, generalizar injustamente, es amar al prójimo difundir la mentira, difundir el insulto, compartir el agravio, destruir la dignidad de alguien, humillar a alguien en público. ¿Es eso amar al prójimo? ¿Verdad que no? ¿Te imaginas al Señor Jesucristo o al apóstol Pablo o a los siervos de Dios compartiendo tales cosas, haciendo tales cosas? Sin embargo, los cristianos, los mismos que nos llamamos cristianos, ¿cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas y nos involucramos en el insulto, en la vejación, en la humillación pública, en la discriminación, en la mentira y en tantas y tantas prácticas abominables, detestables? Y nos da igual. Nos sentimos bien porque después amamos a Dios. Abrimos su palabra, oramos a Él y decimos, no ha pasado nada. Terrible, ¿verdad? Y ninguno de nosotros nos libramos de eso. Y amar a Dios no solamente es no hacer daño, sino también bendecir. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Amar a las personas, amar al prójimo, es reconocer que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que hay cosas buenas en ellos porque Dios los creó todavía, a pesar del pecado, con cosas que muestran su gracia común, su gracia y misericordia hacia esas personas. Toda persona tiene una dignidad, toda persona tiene algo que refleja a su Creador a pesar de su depravación, como también nos pasa a nosotros. Y por ese motivo, toda persona es digna de honra, toda persona es digna de reconocimiento, toda persona es digna de una palabra amable, de un gesto de gratitud, de que podamos hacer un favor, que podamos ayudar a nuestro prójimo. Toda persona es digna de ser tratada como a nosotros nos gustaría ser tratados. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas? El Señor Jesús nos dice,
tal y como quieras ser tratado tú, lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Es decir, no lo esperes que lo hagan por ti, hazlo tú por ellos. ¿Y por qué no ayudar al vecino? ¿Por qué no dar gracias cuando nos atienden, nos reciben, nos dan algún servicio, aunque tengamos que pagarlo? ¿Por qué no ser amables? ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no ser generosos? ¿En cuántas obras de misericordia estamos involucrados los cristianos? A nivel personal, a nivel particular. ¿A cuántos pobres estamos ayudando? ¿A cuántos misioneros estamos sosteniendo? Y nosotros decimos que somos cristianos. Y debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. ¿Te acuerdas? Y es por esto que la palabra de Dios nos dice que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y que el que ama a Dios ama a aquel que ha sido creado por Dios. Y podemos citar y encadenar montones de versículos referente a las cosas que debemos nosotros mostrar, cómo debemos mostrar el amor de Dios. Pero verás, la clave para amar al prójimo, es evidente que no vamos a amar nunca al prójimo como nosotros mismos. Pero la clave de amar al prójimo está en amar a Dios primero, en llenarnos de su amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, todo aquello que a ti no te gustaría que te hicieran, no lo hagas tú. Y todo aquello que te gustaría que te hicieran, o que hicieran por ti, hazlo tú por los demás. Eso es la ley y los profetas, eso dijo Jesús. Pero ¿cómo es posible conseguir eso? Primero tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo y pedir que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones de una manera abundante. El tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, no es tener muchos dones y mucho poder en el púlpito, o mucho poder en la aplicación de esos dones espirituales, o mucha sabiduría. Sino estar lleno del Espíritu Santo significa tener un corazón como el de Cristo, que miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Que miró a las personas y las amó, aún a las más degradadas, aún a las peores. Y es por esto que nuestro Señor nos enseña que el único que amó de verdad a su prójimo y a sus enemigos, y aún estando en aquella cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en aquella cruz el Señor Jesús mostró amor por sus enemigos. Y aún en aquellos que le odiaban, en aquellos que le maldecían, no hubo para ellos maldición, sino bendición. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Sin embargo, nosotros con la misma lengua con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. El problema está en el corazón. Por eso debemos venir al Señor hoy. Por eso debemos venir y acercarnos al Señor honradamente, sinceramente, porque, como dice aquella antigua oración cristiana, Señor, ha acabado el día y no te he amado a ti con todo el corazón ni a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la verdad. Pero hay una solución para esto. Al menos podemos venir a Dios y pedir que nos llene de su Espíritu, que nos enseñe a amar al prójimo, que nos enseñe a amar a los hermanos, que nos enseñe a amarle a Él a través del amor al prójimo y a los hermanos, que nos enseñe a cambiar, a ser amables, a no participar en todo aquello que sea degradante para nuestros semejantes, y a mostrar el amor de Cristo y el amor de Dios en cada una de nuestras palabras, pensamientos y acciones. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda este favor. Vamos a orar un momento. No tenemos ninguna excusa que presentarte hoy. Nunca tenemos excusas, ni justificaciones, ni ningún tipo de alegato, porque tú conoces, Señor, la falta de amor tan grande que hay en nuestros corazones y, por lo tanto, en nuestras vidas, palabras, gestos, acciones, pensamientos. Como tú lo sabes todo, Señor, venimos ante ti avergonzados, arrepentidos, pero también a la vez esperanzados,
porque como nuestro Salvador Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros y obedeció perfectamente estos mandamientos y hasta el más pequeño de todos los mandamientos, aún Él obedeció por nosotros, ahora en Él te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies y que nos llenes de tu bendito Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdanos a tratar a nuestro prójimo como Cristo lo hizo. Ayúdanos a mirar a nuestro prójimo como Cristo lo miró. Ayúdanos a tener compasión por nuestro prójimo como Cristo la tuvo. Ayúdanos a ser como Él, a reflejarle a Él, a pensar como Él, a hablar como Él, a sentir como Él, a vivir como Él. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que podamos reflejar la gloria del Padre en Cristo en nuestra vida, encarnando a Cristo. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, llénanos de ti. En el nombre de Cristo pedimos también por nuestro prójimo necesitado, por nuestro prójimo perdido, por nuestro prójimo enfermo, por nuestro prójimo confundido, por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos por nuestro prójimo, por nuestro país y nuestro mundo. En el nombre de Cristo te suplicamos por ellos. Amén. Bien, amigos, nos vamos a encontrar mañana, Dios mediante, para mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y mirar también a Cristo para que Él nos transforme. Que tengáis un buen día. Que Dios os bendiga y seguimos en oración y en contacto en estos días. Hasta pronto.